Hola, ¿qué tal? El calor que estamos viviendo en días como el de hoy dispara el riesgo por incendios forestales. El pasado fin de semana, la Junta de Castilla y León tuvo ya que declarar el peligro medio de incendios en las 9 provincias de la comunidad. Y al comienzo de esta semana, el consejero de Medio Ambiente hablaba de la posibilidad de decretar de nuevo ese riesgo. Luego veremos qué implican esos niveles en cuanto a recursos contra el fuego. Queda aún más de un mes para que se inicie la campaña contra incendios y entre en funcionamiento todo el operativo. Escucharemos hoy, en el programa de hoy, a los expertos y analizaremos por qué algunas zonas de la comunidad concentran más número de fuegos. Entre los invitados tenemos ya con nosotros preparado y sentado aquí en el plató a Ángel Sánchez, que es el jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural de Castilla y León. Ángel, gracias por estar con nosotros. Buenos días y a vosotros. Al otro lado tenemos también a la alcaldesa de Favero, a Maripaz Martínez. Favero, un lugar, pues ya saben todos ustedes, bueno, pues muy cerca de una zona de alto valor ecológico y allí pues saben muy bien lo que es luchar contra el fuego. Alcaldesa, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y también tenemos a José Antonio Lucas, que es técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. José Antonio, también muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días y gracias a vosotros. Lo primero, nos ponemos en situación con estas temperaturas, Ana. ¿Qué riesgo de incendios podemos tener ahora mismo, tal día como hoy? Pues Pilar, la tendencia al alza de las temperaturas ha provocado que se active la alerta de riesgo por incendios en algunos puntos de la comunidad, dejando el siguiente panorama. Este es el mapa de riesgo de incendios para hoy jueves en Castilla y León. Ahí lo vemos, gran parte de la provincia de Soria ya se encuentra en riesgo extremo por incendios, especialmente la comarca del Moncayo, Tierras Altas y Campo Gomara. También la meseta segoviana se encuentra en riesgo extremo y la zona oeste de la comunidad está en riesgo muy alto. Y ante este escenario, los agentes medioambientales reclaman a la Junta que adelante el inicio de la campaña como medida de prevención. Por ahora la Administración no tiene pensado hacerlo, pero el consejero de Fomento y Medio Ambiente ya ha dicho que estarán vigilantes a lo que pueda pasar estos días. Es algo técnico, es algo que la Junta aborda a propuesta de los técnicos de forma inmediata, poniendo por lo tanto las guardias y medios necesarios para hacer efectivo un operativo que dé respuesta en ese momento. Confíen en que hay un operativo técnico muy importante de hombres y mujeres muy preparados que están permanentemente analizando los datos y previendo cuál es el dispositivo adecuado. Bueno, pues ya lo han escuchado, es una decisión técnica y como tenemos a un técnico, pues se lo vamos a preguntar directamente. Ángel, ¿de qué depende que se decrete un nivel de riesgo u otro? Pues todos los días se analizan los datos meteorológicos, tenemos aplicaciones informáticas con desarrollos meteorológicos que nos van diciendo cómo va evolucionando los distintos parámetros y en función de la acumulación y que se acumule una serie de días con una serie de parámetros que sean más o menos constantes. También hay un tema de siniestros a lo largo de los últimos días y en función de eso, pues como ha dicho el consejero, se van analizando todos los días fuera de EPA y en época de peligro bajo, que es en el que nos encontramos. Se hacen todos los análisis y los miércoles y los jueves, con todo lo que ha ido ocurriendo y con todas las acumulaciones de precipitaciones, humedades de los últimos meses, pues vemos si se declara o no se declara el nivel medio, la declaración del peligro medio, y en un caso extremo pues tendríamos que ir a adelantar el alto. Está hablando Ángel de parámetros, que me imagino que uno de ellos es la temperatura. ¿Y qué otras cuestiones se tienen en cuenta? Temperatura, humedad, acumulación de agua, de humedad, temas de humedad del combustible fino, probabilidad de tormentas. O sea, hay una serie de parámetros que hay que verlos conjuntamente, hay que ver qué es lo que ha pasado en los últimos días y en función de eso se van declarando. Hay que tener en cuenta que en los meses de invierno ya se ha hecho alguna declaración de época de peligro alto, peligro medio. Esto facilita luego la movilización de medios, de las cuadrillas,
Hay que tener en cuenta que es un operativo que está trabajando durante todo el año, es un operativo de prevención y extinción de incendios, y en función de estas declaraciones pues nos da más facilidad de movilizar cuadrillas que estaban haciendo trabajos de prevención. También se determinan unas condiciones para el resto de la población en cuanto al uso del fuego, con lo cual estas declaraciones tienen unas repercusiones, y insisto que ya ha habido alguna declaración de nivel medio en el invierno. Claro, y hemos tenido una hace muy poquitos días, ¿no? El fin de semana pasado, y ahora, ¿en qué situación estamos? Se va a declarar otra, porque las condiciones más o menos son las mismas, se declarará otra de viernes a sábado, ya viendo un poco el seguimiento y que se han tenido que declarar dos de forma constante, o continua, mejor dicho, con el número de incendios que se vayan produciendo en estos días, pues determinará si seguimos de forma ya constante en nivel medio o se tiene que adelantar, como ha dicho el consejero. Y claro, nos decías, Ángel, esa declaración es importante de ese riesgo porque depende de ese nivel, va a depender el operativo que se utilice esos días, ¿no? El operativo, como te digo, está durante todo el año, es un operativo de prevención y extinción, de manera que el hacer estas declaraciones te posibilita que muchas de las cuadrillas que están trabajando en prevención dejen de trabajar para estar dispuestas para que a cualquier conato, cualquier aviso, puedan desplazarse mucho más rápido. También se tienen que se establecen una serie de guardias también de técnicos que están todavía más encima, cualquier alerta pues puedan salir al incendio y movilizar todos los medios que estaban disponibles. Nos decía Ángel que se tienen en cuenta cuestiones como la temperatura, la humedad, hay una serie de factores que disparan el peligro de incendios forestales. Ana. Sí, Pilar, muchos puntos de la geografía española, también aquí en Castilla y León, viven estos días el cóctel perfecto para que los incendios se produzcan. La comunidad reúne hoy jueves, lo acaba de decir nuestro invitado, todos los requisitos de la conocida por los expertos como regla del 30, temperaturas que superan los 30 grados, vientos superiores a los 30 kilómetros hora y una humedad relativa por debajo del 30%. Estas circunstancias, las de la regla del 30, estuvieron en el origen del incendio de la Sierra de la Paramera, en Ávila, el más grave de la historia de la comunidad. 9 meses después, hemos vuelto allí. Esto es lo que nos han contado. Cada día Emilio tiene presente el incendio que se desató el 14 de agosto de 2021. Poco a poco trata de recuperarse en su explotación intensiva, aunque peor lo tienen los ganaderos que pastan en la sierra. Creo que hasta junio, julio nos dejan sacar las vacas, si podrán subsistir o no. Pues si el almacén se ha quemado y el ganado no puede salir, no sé cómo se podrán apañar. Hace unos meses acompañábamos al alcalde Juan Manuel Nogal a este mismo punto, en su pelea por garantizar el suministro para Sotalbo. Ahora este elemento sigue poniendo en peligro la seguridad de los vecinos. Está erosionado, lo mueven todo y al llover se baja todo para abajo. Pues esa arena, como no ponga algún medio, la Confederación, pues puede desencadenar en que se lleve algún pueblo, en alguna tormenta que caiga. Consecuencias del desastre perfecto, en el que se unieron todos los factores: altas temperaturas, mucho viento y poca humedad. Un incendio explosivo de sexta generación. Generan su propia climatología y hacen que sea inviable. Los expertos hablan de que están fuera de capacidad de extinción y en muchos casos se tiene que pensar apagar el incendio no a X horas, a 5, 6, 7 horas, sino casi a días vista. Un incendio que marcará varias generaciones de la Sierra de la Paramera, pero que la sabia naturaleza ya ha comenzado a ocultar. Bueno, pues afortunadamente, porque fue, como ha dicho nuestra compañera Ana, el incendio más grave ocurrido en Castilla y León. Ángel, los episodios de calor intenso, como el que vamos a sufrir estos días, o el que ya estamos sufriendo, son cada vez más frecuentes, más numerosos y cada vez llegan antes. Nos explicaba ayer nuestro meteorólogo que era raro encontrar unas temperaturas tan altas, encontrar antecedentes en Castilla y León. ¿Deberían adelantarse las campañas de incendios, o sea, antiincendios, que ahora mismo son el 1 de julio, creo? ¿Deberían adelantarse teniendo en cuenta todo esto? Evidentemente, lo que está claro es que los veranos están durando cada vez más. Se inician antes y tardan, y acaban después.
Si esto sigue así, pues evidentemente habrá que adelantarlo, pero lo que tiene que quedar claro que por lo menos nuestro servicio, el servicio de defensa, estamos analizando todos los días las condiciones. El operativo está todo el año. Es cierto que en función de las necesidades y en función de estas declaraciones se tienen que incorporar más o están más disponibles o hay más guardias. Es decir, que la declaración a nosotros nos facilita mucho el trabajo. También es verdad que a la población se le ponen ciertas restricciones que al final lo que intentan es que la chispa no salte, porque al final que haya más precaución, ¿no? Y que estemos más concienciados. Más concienciados y aparte, bueno, pues si estás limitando algunas de las actividades es menos probable que se produzca el inicio del incendio. Estamos en torno a un 70% de conates, es decir, somos bastante eficaces a la hora de ir a un incendio y conseguimos que muchos no lleguen prácticamente a nada. Cuando hay un incendio de estos, pues es complicado pararlo y además con las circunstancias que había, un día de verano en el que hay mucha gente por el campo, mucha gente de vacaciones, es una zona en la que las callejas, las zonas de baño están llenas de gente con coches, es muy difícil manejar, no solamente nos tenemos que dedicar al final a la extinción del incendio, sino que tenemos que tener también los riesgos para las vidas humanas y para evacuación de personas en un determinado caso. Hemos tenido mucha suerte de que se han quemado 22.000 hectáreas, pero que no ha habido ninguna víctima, que es lo relevante y lo más importante. Entonces, son un montón de circunstancias que nosotros las valoramos, las tenemos en cuenta y que, como estamos ahí durante todo el año, o sea, que hay que estar tranquilos, relativamente tranquilos, o sea, que si hace falta declararse, porque esto sigue todos los años de forma continua, que los veranos se adelantan, que siguen siendo más intensos, pues seguramente tendremos que ir adaptándonos a las nuevas condiciones. A las nuevas circunstancias. Alcaldesa de Fabero, Marifé, ustedes están desgraciadamente, bueno, pues no sé si es muy fuerte decir, acostumbrados a padecer fuegos, no sé, ¿por qué cree usted que esa zona es especialmente sensible? Bueno, hay muchas razones, la mayoría eran fuegos intencionados, obviamente, y luego también creo que el abandono que existe en las zonas rurales, porque no olvidemos que el incendio de Fabero, que tenía que cumplir a la regla 30, de 30 grados de temperatura, de humedad, de velocidad del viento, que además generó esa explosión, no olvidemos que pasó una carretera y pasó un río caudaloso como es el Cúa, no es un arroyo cualquiera, y creo que también esa vegetación que está, yo creo que sin atender durante tanto tiempo, la falta de ganado, las personas mayores ya viven en esas zonas más alejadas, yo creo que también motivan, aparte de la mano del hombre, que es el mayor causante. José Antonio, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que hay algunas zonas que son más sensibles a padecer incendios precisamente por esas causas que nos decía Mari Paz? Bueno, yo le quería decir que es un tema complejo y bueno, animar a las zonas que tienen incendios. Soria es una provincia que en el siglo XIX tenía muchos incendios, a pesar de que también tenía el interés que tiene ahora la gente por los montes, por los aprovechamientos, la madera, los recursos que proporciona, el trabajo, pero bueno, había también otros intereses ganaderos que igual no estaban correctamente equilibrados en los montes y bueno, gracias a la ordenación y la gestión forestal sostenible que se lleva realizando pues prácticamente desde el siglo XIX y especialmente de mitad del siglo XX se empezaron a ordenar los montes, a certificarlos estos últimos años en sistemas de gestión forestal sostenible, a sacar productos de mayor calidad. Y bueno, eso al final la gente se da cuenta que tiene una riqueza en los montes que hay que conservar y bueno, sobre todo se evita con esa ordenación un conflicto de usos y de intereses de los montes. Y bueno, creo que eso es un poco la clave, integrando todo esto en una planificación comarcal y regional adecuada para que bueno, pues, llevemos un mismo camino y bueno, sigamos generando ese trabajo y una sostenibilidad de esos recursos. Yo creo que eso es un poco la clave. Sí, es importante, José Antonio, eso que dices, porque no sé si sigue todavía muy arraigada la cultura del fuego, lo que se llama la cultura del fuego, sí. Bueno, sí, en algunas zonas de Castilla y León de España todavía sigue arraigada
esa idea de usar el fuego para eliminar combustible. En general no son pirómanos que lo hacen por hacer daño, sino como actividades culturales, pues para generar pastos, que bueno, en el siglo XIX que había incendios en Soria, en un año por ejemplo hubo 7.000 hectáreas en un solo verano, en 1868, pues la gente quemaba también aquí, porque bueno, vivía sobre todo del ganado y quemando se generaba rápidamente cenizas que enriquecían esos pastos a los ganaderos. Insisto, es una situación que es completamente reversible. Yo creo que llevamos un buen camino en Castilla y León. Yo he trabajado en León, ahora mismo ha bajado muchísimo los incendios, especialmente en la zona del Bierzo, porque se están dando cuenta que los montes generan muchísima riqueza, no solo los aprovechamientos madrables, de la caza, de la resina, de muchos recursos y últimamente del turismo. Y bueno, hay que trabajar en esa línea, ¿no? En la línea que he comentado, evitar ese conflicto de intereses en los montes, reservar siempre unas superficies de pastos a los ganaderos que son necesarios para limpiar los montes y bueno, pues trabajar en ese sentido e intentar, nosotros que somos ingenieros, sacar la máxima productividad de nuestros montes para generar ese valor añadido y ese empleo en zonas rurales que ahora mismo las necesitamos mucho. Maripaz, me ha parecido muy interesante esa idea que has lanzado de que, claro, cada vez las zonas del medio rural están más despobladas, no hay ganado, por ejemplo, para hacer esas tareas selvícolas naturales y también ahí eso puede ser un factor que agrave, ¿no?, esos incendios cuando se producen. ¿Cuál es el principal problema a la hora de enfrentarse a un fuego en esa zona en la que ustedes están, del norte de León? Bueno, nosotros también... Vamos a ver, el fuego que nosotros tuvimos yo creo que rompió todas las barreras que podíamos tener. No era un fuego normal, era un fuego que visto desde el Bierzo era como una bomba, se veía exagerado, ¿no? Bueno, pues la situación que tenemos geográfica, nosotros se quemó parte de la captación nuestra del agua, que está en una zona orográfica bastante de difícil acceso, que también era difícil para los propios trabajadores de las brigadas. Y luego, pues yo creo que eso, se acercó a un pueblo donde la mayoría de la población, por no decir el 90%, era gente muy mayor. Por lo tanto, el mantener limpias, es que me parece muy bien el ser sostenible. Nosotros tenemos que entender que venimos de una situación económica diferente, donde se abandona agricultura, ganadería y todo lo relacionado para dedicarnos a la minería, ¿no? Entonces, bueno, el ganado siempre hacía esas funciones de limpieza y es verdad que está rodeándose todos los pueblos con una vegetación excesiva. Nosotros tenemos una vegetación excesiva, llueve mucho, afortunadamente, ahora llueve menos, pero somos, bueno, pues eso, con una gran vegetación, con lo cual complica también el que al no mantener limpias las zonas cercanas a los pueblos, donde no haya brigadas que de manera permanente durante todo el año hagan estas limpiezas, las limpiezas de los ríos, que vuelvo a decir que en aquel incendio que tuvimos en el 2016, o sea, marcó un antes y un después, también provoca esa situación, ¿no? Y bueno, luego, vuelvo a repetir, la mano del hombre es imposible. Maripaz, te estamos escuchando muy atentamente, creo que quiere comentar algo al respecto Ángel. Ángel, cuéntenos. A ver, se han sacado varios temas y hay como ciertos mantras que se repiten con el tema de incendios. El número, como ha dicho José Antonio, el número de incendios y la superficie afectada en los últimos años, las estadísticas nos están dando la razón. De tener 20.000, 30.000 hectáreas al año, estamos pasando a medias de 16.000. Se reducen. Se están reduciendo, el número de incendios también está bajando, de tener 2.000, 2.100, ahora estamos en torno a 1.800. El año pasado tuvimos este gran incendio, pero pese a las estadísticas de un único incendio, tampoco fueron tan malas. Teníamos 1.050 incendios con 27.000 hectáreas quemadas, de las cuales 22 se llevó un único incendio. Lo que sí que nos podemos encontrar son con estos grandes incendios, quizás pues cada vez con más frecuencia, y hay que ver cómo abordarlos. En cuanto a los tratamientos silvícolas que se plantean, ningún territorio, ningún terreno no es rentable. Es decir, lo que ha comentado José Antonio es fundamental. O sea, si al final hay un rendimiento económico, todo lo que tiene rendimiento económico al final tiende a conservarse. El problema del sector forestal, el terreno forestal, es que en vez de necesitar pues 15 o 20 hectáreas como los cultivos intensivos de agricultura, pues nosotros necesitamos más superficie y sobre todo
pues con especies que a lo mejor no es como una trufera que con 10 o 15 hectáreas tienes que irte pues a 150, 200 hectáreas. Pero uno de los graves problemas que ha comentado la alcaldesa y que es cada vez más frecuente y que lo vamos a tener más es el abandono del territorio y el envejecimiento de la gente que queda en los pueblos. Parece como que en Castilla y León nos hemos inventado lo de la España vacía o en España la España vacía, pero hay más de 500 ciudades a nivel mundial con más de 1 millón de habitantes, con lo cual es una tendencia global que la gente tiende a socializar, tiende a agruparse en grandes núcleos y abandonar el medio rural. El medio rural es complicado gestionarlo, pero no es imposible. O sea, lo que hay que tener en cuenta es la estructura de la propiedad, que es muy compleja y al final, aunque yo soy de una zona también de montaña y las propiedades son muy pequeñas y al final el problema es común para todo. Es que la gente se pueda agrupar, que hemos intentado en varias ocasiones, la agrupación para poner en gestión y en valor los montes. Si los montes tienen un rendimiento económico, es mucho más probable que se conserven que si no hay algo detrás, algún aprovechamiento. Y todos los aprovechamientos en Castilla y León, con la legislación que tenemos, son sostenibles, son ecológicos, o sea que están controlados. Bueno, pues vamos a repasar, hacías mención a los datos, vamos a repasar algunas cifras, algunos datos de los incendios, de los fuegos registrados el año pasado, Ana. Sí, Pilar, vamos a verlo ahora en la pantalla. En 2021 se registraron más de 1 millar de incendios en Castilla y León, concretamente 1052. La provincia donde más se registraron fue León, con más de 200, le sigue Salamanca y Zamora. En total, como decimos, más de 1 millar, sin duda el más devastador el de Navalacruz en Ávila, pero ahí lo ven, 2021 no fue el año donde más siniestros de este tipo se produjeron. Fíjense en esta gráfica que están viendo, estos son los números de incendios contabilizados en los últimos 12 años. Pilar, 2017 y 2012 sin duda son los peores años. Bueno, pues las cifras lo revelan. Lo que está claro es que, Ángel, detrás de la mayoría de los incendios está la mano del hombre, ¿no? Sí. ¿De forma intencionada o de forma accidental? Negligente, o sea, como comentaba José Antonio, el campo antes estaba ocupado, se le daba un uso y el problema es que ahora no se está usando. Si tú ibas por el campo era difícil que no te cruzaras con 4 ganaderos, alguien recogiendo leña o con otro uso de esos terrenos, de ese territorio. Ahora te puedes ir por cualquier pueblo, incluso en estas fechas que ya estamos cerca de verano, y es difícil que te encuentres con alguien, que alguien esté utilizando, que esté usando el territorio. Entonces, este es el gran problema de usar, de gestionar el territorio. Bueno, pues Ángel, José Antonio, Maripaz, muchísimas gracias por haber intervenido en el programa y a todos ustedes, a nuestros telespectadores, muchísimo cuidado estos días, bueno, estos días y siempre, pero sobre todo cuando las condiciones no son precisamente favorables, porque en la mayor parte de los fuegos el hombre está detrás de forma intencionada o por negligencia. Es muy, muy importante seguir conservando nuestros bosques por nosotros y por el futuro de los que vengan detrás. Hasta aquí nuestro programa. Y ahora, Cristina, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues muy buenas tardes, compañera. Pues vamos a contar a todos los telespectadores, como siempre, muy pegados a la actualidad, y los temas estarán sobre la mesa, también esas temperaturas, esa ola de calor de cara al fin de semana, pero nuestro programa hoy, vamos a ver, va a tener un tinte claramente testimonial, porque lo van a protagonizar 2 ucranianos que van a estar aquí en nuestro plató y nos van a contar ese convoy de solidaridad que salió hace más de 2 meses de León, en qué ha consistido y cómo ellos lo han recibido. Así que les emplazo a que no se pierdan en 4 minutos, Pilar, en directo. Vamos a ver. Muy bien, y nosotros también estaremos muy pendientes. Pues nada, a todos ustedes, hasta mañana. Adiós.